El frío de aquella noche andaluza se aferraba a los huesos de Elena con la tenacidad de la miseria. No era solo la ausencia de leña en el hogar, sino un frío interior, nacido del miedo y del estómago vacío. Miraba a sus dos hijos, acurrucados bajo una manta raída, sus respiraciones serenas un doloroso contraste con la tormenta que se desataba en su pecho. La decisión ya estaba tomada, un nudo helado en el fondo de su alma, la única puerta que se abría en un corredor sin salida. Aceptaría el trabajo. Iría a la casona de las sombras. En lo alto de la colina, la casona de los de la Torre vigilaba el pueblo de Fuenteclara como un buitre de piedra. Sus ventanas, negras y vacías, parecían las cuencas de un cráneo gigante, y el viento, al colarse por sus tejas rotas, no silbaba, sino que gemía, arrastrando leyendas de dolor y orgullo caído. Antaño fue el epicentro de una ostentación sin límites, de carruajes tirados por puras sangres y fiestas donde el vino corría como agua, pero ahora solo era un monumento a la decadencia, un esqueleto de piedra carcomido por el tiempo y el olvido. La gente del pueblo la llamaba maldita. No eran los fantasmas de cuentos de viejas lo que temían, sino algo más profundo, el eco de una tragedia que había envenenado sus cimientos. Se susurraba que el dolor de la última señora de la Torre, una mujer atrapada en una jaula de oro y desdicha, se había impregnado en las paredes, volviendo el aire denso e irrespirable. La soberbia de aquella estirpe de terratenientes había cavado su propia tumba, y nadie en su sano juicio osaba profanarla por un puñado de monedas. Pero la desesperación de Elena era más fuerte que cualquier superstición. El edicto clavado en la puerta de la iglesia, con su caligrafía elegante y su promesa de una paga generosa, era una sirena cantando en medio de su naufragio. Mientras las otras mujeres se santiguaban y murmuraban sobre malos presagios, Elena solo veía la imagen de un pan caliente sobre la mesa, de un remedio para la tos de su pequeño, de un futuro que no tuviera el sabor amargo de la caridad. En su mente, la batalla era feroz. Las voces de sus vecinas, cargadas de advertencias y lástima, se enfrentaban al silencio elocuente de su alacena vacía. El miedo a lo desconocido, a las sombras que danzaban en las leyendas, palidecía ante el terror real y tangible de ver a sus hijos pasar hambre un día más. El amor de una madre, se dijo, era una armadura contra cualquier mal, una fuerza capaz de caminar sobre las brazas del mismísimo infierno si al otro lado esperaba la salvación de sus cachorros. Así, con la determinación esculpida en su rostro, dio la espalda a los murmullos del pueblo. No había arrogancia en su paso, sino la dignidad solemne de quien acepta un pacto con lo inevitable. Cada paso que la alejaba de la plaja y la acercaba al sendero que ascendía a la colina era una renuncia a sus miedos y una afirmación de su coraje. Iba a limpiar el polvo y el olvido de aquella casa, pero en el fondo sentía que iba a enfrentarse al fantasma de su propio destino. Poco podía imaginar que el verdadero secreto de aquel lugar no residía en las almas en pena que poblaban los cuentos de las ancianas, sino en algo mucho más tangible y poderoso. Algo que aguardaba pacientemente entre el hollín y las cenizas frías, una verdad que estaba a punto de cambiar para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? No siempre el frío había sido el dueño de sus noches. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el mundo de Elena olía a pan recién hecho y a la leña de olivo que su esposo, Javier, apilaba junto al hogar. Su vida no era de lujos ni de grandes posesiones, pero estaba tejida con los hilos dorados de un amor sereno y la risa cristalina de sus hijos, Miguel y Sofía. Vivían en una pequeña casa encalada, cedida a los trabajadores de las fincas, un refugio modesto cuyas paredes guardaban el eco de canciones y cuentos al calor del fuego. Javier era un hombre de tierra, de manos fuertes y corazón noble. Su piel, curtida por el sol andaluz, y sus ojos del color de la miel eran el ancla de Elena en un mundo que a menudo se antojaba áspero. Por las tardes, cuando regresaba de los olivares de los de la Torre, el hogar se llenaba con su presencia. Sacaba su vieja guitarra y los niños danzaban a su alrededor, mientras el aroma del guiso que Elena preparaba con esmero prometía otra noche de paz, otra pequeña victoria contra las incertidumbres de la vida. Aquellos días eran un tapiz de sensaciones sencillas pero profundas. El tacto de la mano de Javier sobre la suya al caminar por los senderos, el sabor de los higos robados directamente del árbol en verano, el sonido de las chicharras como banda sonora de sus siestas. Elena creía, con la inocencia de quien es feliz, que aquel pequeño universo de afectos era inexpugnable, una fortaleza construida con los ladrillos del amor y el trabajo diario, inmune a las tormentas que asolaban otros mundos más opulentos.
pero la sombra de la casona de la colina era larga y su dueño, don Ricardo de la Torre, proyectaba una oscuridad que tarde o temprano alcanzaba a todos. Un día el capataz llamó a su puerta con el rostro desencajado. Hubo un accidente en el olivar. Una rama vieja, pesada como una sentencia, se había desprendido con una furia inusitada, y Javier, que descansaba a su sombra, no tuvo tiempo de escuchar el crujido de la muerte. El mundo de Elena se partió en dos, con un silencio atronador que ahogó para siempre el sonido de la guitarra. El luto fue un velo gris que lo cubrió todo. El sol parecía haber perdido su calor, la comida su sabor, y las noches se volvieron un desierto helado que Elena cruzaba en solitario, abrazada a la ausencia de su hombre. La compasión de los vecinos fue un bálsamo efímero, unas cuantas monedas, un plato de comida caliente, pero la caridad se agota, y la miseria es una mala hierba persistente. La pequeña casa, antes un nido de amor, se convirtió en un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Fue entonces, cuando la vulnerabilidad de Elena era una herida abierta, que apareció don Ricardo. No llegó con palabras de consuelo, sino en un landó de maderas nobles y barnices relucientes, tirado por 2 caballos negros, cuyo pelaje brillaba con una salud insultante. Él mismo vestía un traje de paño inglés, tan oscuro como sus intenciones, y sus botas de cuero, inmaculadas de polvo, parecían despreciar el suelo que pisaban. El lujo de su presencia era una bofetada en el rostro de la pobreza del pueblo. Se detuvo frente a la humilde morada de Elena, sin dignarse a bajar del carruaje. Desde su posición elevada, la miró con el desdén de quien observa un insecto. Su voz, fría y afilada como el acero de Toledo, cortó el aire. Habló de una supuesta deuda que Javier había contraído, una suma absurda por herramientas y adelantos que Elena sabía que su prudente marido jamás habría solicitado. Era una mentira envuelta en la seda de la legalidad, una red tejida con la tinta de la usura y el poder. Elena, con el pequeño Miguel aferrado a su falda y Sofía en brazos, intentó defenderse. Su voz, al principio un hilo tembloroso, fue ganando la fuerza de la desesperación. Argumentó, suplicó, apeló a la memoria de su esposo, un hombre que había servido a su familia durante 20 años con una lealtad intachable, pero sus palabras rebotaban contra la coraza de indiferencia de don Ricardo. Para él, la lealtad de un campesino no tenía valor monetario, y la vida de un trabajador era solo una anotación en sus libros de contabilidad. La crueldad de su respuesta fue un veneno que le heló la sangre. Le explicó, con una paciencia condescendiente, que la casa pertenecía a la finca y que su generosidad tenía un límite. Sin un hombre que trabajara la tierra, ella y sus hijos ya no eran más que una carga inútil, una boca improductiva que alimentar. Le dio 2 días para desalojar la vivienda, 2 días para borrar una vida entera y lanzarse al vacío, sin más equipaje que su dolor y sus 2 pequeños. La humillación fue un fuego que le quemó las mejillas. Sentirse tan impotente, tan insignificante a los ojos de aquel hombre, era una herida más profunda que la propia pobreza. Vio en su mirada no solo avaricia, sino un placer perverso en el ejercicio de su poder, un desprecio absoluto por la vida de aquellos a quienes consideraba inferiores. Él no solo quería la casa, quería quebrar su espíritu, recordarle cuál era su lugar en el inamovible orden del mundo. Los 2 días pasaron como una pesadilla febril. Elena empaquetó sus escasas pertenencias, cada objeto un fragmento de la felicidad perdida, el ajuar que había bordado de soltera, los juguetes de madera que Javier había tallado para los niños, el retrato descolorido de su boda. Eran los restos de un naufragio, y ella era la capitana de un barco que se hundía sin remedio en un océano de injusticia. Al amanecer del 3er día, los hombres del capataz llegaron para ejecutar la sentencia. No hubo delicadeza. Arrojaron sus muebles a la calle con una brutalidad innecesaria. Una silla de Anea se partió una pata con un quejido seco. La vajilla, regalo de su madre, se hizo añicos contra el polvo del camino. El sonido de la destrucción era la banda sonora de su caída, una melodía cruel orquestada por la mano invisible de don Ricardo. Elena permaneció de pie, erguida, abrazando a sus hijos con una fuerza desesperada. Intentaba ser su escudo contra la fealdad del mundo, pero sabía que sus ojos infantiles lo estaban grabando todo. Vio el miedo en la mirada de Miguel, la confusión y las lágrimas silenciosas en el rostro de la pequeña Sofía. Ese dolor, el de ellos, fue lo que la mantuvo en pie, impidiéndole derrumbarse ahí mismo, sobre los escombros de su vida. Cuando todo terminó, se quedaron solos en medio del camino, rodeados por sus posesiones rotas. El sol comenzaba a calentar, pero Elena sentía un frío glacial en el alma.
Los vecinos los observaban desde detrás de las cortinas, sus corazones encogidos por la pena y el miedo. Nadie se atrevió a ofrecerles refugio, pues la ira de don Ricardo era una enfermedad contagiosa que todos temían contraer. Estaban solos, expulsados no solo de un hogar, sino de la comunidad, marcados por el estigma de la desgracia. La sociedad, con sus reglas y sus jerarquías, les había dado la espalda. Elena miró el sendero polvoriento que se perdía en el horizonte y luego alzó la vista hacia la colina, donde la silueta oscura de la casona de los de la torre parecía burlarse de su desdicha. Aquel día, bajo el sol implacable de Andalucía, Elena comprendió que la virtud y el trabajo duro no era una armadura suficiente contra la maldad de los hombres poderosos. La felicidad era un cristal frágil y la crueldad una piedra que siempre encontraba la forma de romperlo. Se arrodilló, recogió un trozo de un plato roto, el dibujo de una flor aún visible entre las grietas, y se lo guardó en el bolsillo. No era un recuerdo, sino una promesa, la promesa de que sobreviviría, por sus hijos, por la memoria de Javier, y por la certeza de que de alguna forma, en algún momento, la justicia encontraría su camino, incluso si tenía que buscarla en el corazón de las mismas sombras que ahora la devoraban. La caída había sido brutal, un descenso a los infiernos de la miseria y la soledad, pero mientras se levantaba del polvo, sacudiendo sus faldas y tomando las manos de sus hijos, algo nuevo comenzó a arder en su interior. No era esperanza, aún no, era algo más duro, más primario, era la determinación inquebrantable de una madre acorralada, la fuerza que nace cuando ya no queda absolutamente nada que perder. Los días que siguieron a la expulsión se deshilacharon en una lenta peregrinación hacia la nada. El camino se convirtió en su único hogar, un lecho de polvo y piedras afiladas que castigaba sus pies descalzos y los de sus hijos. Durante el día, el sol de Andalucía era un enemigo implacable que les agrietaba la piel y la garganta, y por la noche el sereno caía como un sudario húmedo y helado, robándoles el poco calor que sus cuerpos lograban generar, acurrucados unos contra otros en una frágil montaña de amor y temblores. La primera noche la pasaron al abrigo de un viejo olivo centenario, cuyas ramas retorcidas parecían los brazos esqueléticos de un gigante compasivo. Elena no durmió. Escuchaba la respiración de sus hijos, un sonido frágil contra el vasto silencio del campo, y luchaba contra las lágrimas que pugnaban por quemarle los ojos. El olor a tierra húmeda y a tomillo salvaje, aromas que antes le traían paz, ahora solo le recordaban su desamparo, la intemperie a la que la crueldad de un hombre los había condenado. Cuando el alba tiñó el cielo de un rosa pálido y cruel, volvieron al pueblo, no como vecinos, sino como espectros mendicantes. Elena llamó a las puertas que una vez se abrieron para ella con sonrisas y tazas de café caliente. Ahora encontraba mirillas que se cerraban con sigilo, susurros ahogados tras las ventanas y la espalda de antiguas amigas que se santiguaban y aceleraban el paso al verla. El miedo a don Ricardo era una muralla invisible pero infranqueable que la aislaba del mundo de los vivos. La caridad, que al principio fue un goteo tímido, se secó por completo. La gente temía que la desgracia de Elena fuera contagiosa, una plaga que pudiera atraer la ira del terrateniente sobre sus propias familias. Le ofrecían miradas de lástima, un gesto inútil que no llenaba los estómagos vacíos de sus hijos. La humillación era un pan amargo que Elena masticaba a cada instante, una y otra vez, hasta que el orgullo se convirtió en una ceniza insípida en su boca. El hambre se instaló en sus entrañas como un animal con garras. Era un dolor sordo y constante, una niebla que le entorpecía el pensamiento y le debilitaba las rodillas. Cada trozo de pan duro, cada fruta magullada que conseguía, iba directamente a las manos de Miguel y Sofía. Ella les sonreía, asegurándoles con una voz que se esforzaba por sonar firme que ya había comido, mientras su propio estómago se retorcía en un nudo de calambres y vacío. Una tarde, mientras la lluvia fina y persistente comenzaba a calarles los huesos, encontraron refugio en las ruinas de una ermita abandonada en las afueras del pueblo. El techo derruido dejaba pasar el agua y el viento se colaba por las grietas de los muros gimiendo como un alma en pena. Sofía comenzó a toser, un sonido seco y febril que era como un martillazo en el corazón de Elena. El frío,
El hambre y la humedad estaban empezando a cobrarse su peaje en el cuerpo frágil de la pequeña. Fue allí, en la penumbra de aquel lugar sagrado y olvidado, donde Elena tocó el fondo de su desesperación. Abrazó a sus hijos, sintiendo el temblor de sus cuerpos, y por primera vez se permitió pensar que tal vez no lo lograrían. La imagen del rostro sonriente de Javier acudió a su mente y sintió que le había fallado, que no había sido lo suficientemente fuerte para proteger el tesoro más preciado que él le había dejado. Se sintió una mota de polvo a punto de ser barrida por el viento de la indiferencia. Al día siguiente, con una determinación nacida de la más pura angustia, dejó a los niños durmiendo entre unos sacos viejos y se acercó a la fuente del pueblo, no para pedir, sino para escuchar. Las mujeres llenaban sus cántaros y sus voces eran el único periódico de Fuente Clara. Fue entonces cuando oyó el murmullo, la noticia que había estado clavada en la puerta de la iglesia y que ella, en su caída, había ignorado. Hablaban de la casona de los de la Torre. Una de las mujeres, la más anciana, se persignó al mencionar su nombre. Contaba que los herederos de la capital querían venderla, pero que nadie, por todo el oro del mundo, se atrevía a poner un pie allí para limpiarla. Hablaban de ruidos en la noche, de sombras que se movían tras las ventanas vacías y de un frío antinatural que helaba el alma. La maldición de la última señora, decían, seguía viva entre aquellas paredes manchadas de soberbia y tristeza. Otra mujer añadió, bajando la voz, que la paga ofrecida era una fortuna, suficiente para comprar una pequeña casa y no volver a pasar hambre. Pero era un dinero envenenado, un pacto con el diablo. Mientras Elena escuchaba, oculta tras una esquina, las palabras no le inspiraban terror, sino una extraña y vertiginosa sensación de claridad. El miedo a los fantasmas era un lujo que ya no podía permitirse. Su infierno estaba allí, en la tierra, y tenía el rostro febril de su hija. La decisión floreció en su pecho no como un acto de valentía, sino como la única conclusión lógica a una ecuación imposible. ¿Qué era el espíritu atormentado de? Pero era un dinero envenenado, un pacto con el diablo. Mientras Elena escuchaba, oculta tras una esquina, las palabras no le inspiraban terror, sino una extraña y vertiginosa sensación de claridad. El miedo a los fantasmas era un lujo que ya no podía permitirse. Su infierno estaba allí, en la tierra, y tenía el rostro febril de su hija. La decisión floreció en su pecho no como un acto de valentía, sino como la única conclusión lógica a una ecuación imposible. ¿Qué era el espíritu atormentado de una aristócrata muerta, comparado con el llanto real de sus hijos vivos? ¿Qué sombra del pasado podía ser más oscura que la certeza de verlos consumirse ante sus ojos? La casona no era una tumba, como decían en el pueblo. Era una puerta, quizás una puerta al abismo, pero la única que se le había abierto. La historia de esta madre es un eco de la fuerza que reside en los corazones que se niegan a rendirse, una prueba de que el amor es la luz más poderosa en la más profunda oscuridad. Si su lucha te conmueve, si su coraje te inspira, permite que su relato viaje lejos y llegue a más almas. Comparte esta historia, únete a nuestro viaje y acompáñanos hasta el final, porque lo que Elena está a punto de descubrir cambiará no solo su destino, sino la memoria misma de este pueblo. Esa noche, bajo la luz pálida de una luna menguante que se asomaba entre las nubes, Elena observó los rostros dormidos de Miguel y Sofía. Sus facciones, relajadas en el sueño, eran un mapa de la inocencia que ella estaba obligada a proteger a cualquier precio. Les besó la frente, un gesto que era a la vez una bendición y una promesa silenciosa, la promesa de que el amanecer traería consigo algo más que la misma miseria del día anterior. Se levantó, sacudiéndose el polvo y la humedad de la falda. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu había encontrado un nuevo anclaje en la desesperación. Ya no había dudas, ni lamentos, ni espacio para el miedo. Solo quedaba la certeza de una madre acorralada que ha elegido luchar con las únicas armas que le quedan: sus manos, su voluntad y un corazón dispuesto a enfrentarse a cualquier sombra, real o imaginaria. Miró por última vez las ruinas de la ermita, aquel refugio de su punto más bajo, y le dio la espalda. Su mirada se alzó hacia la colina que se recortaba contra el cielo nocturno. Allá en lo alto, la silueta de la casona de los de la Torre la esperaba, imponente y silenciosa.
como una fiera dormida. Para todos era un lugar de muerte y malos presagios. Para Elena, en ese instante, se había convertido en el único faro de la esperanza. Con un paso lento pero firme, comenzó a caminar por el sendero ascendente. Cada pisada era una renuncia al pasado y una apuesta por un futuro incierto. El viento frío de la sierra le azotaba el rostro, trayendo consigo los susurros de las leyendas y las advertencias del pueblo. Pero Elena ya no los oía. Solo escuchaba el latido de su propio corazón, un tambor de guerra que marcaba el inicio de su batalla definitiva. Iba a reclamar la vida que le habían robado, aunque tuviera que arrancársela a los mismos fantasmas. La verja de hierro forjado se abrió con un alarido de metal oxidado, un lamento que llevaba décadas atrapado en sus goznes y que pareció rasgar el silencio opresivo de la colina. El sendero que conducía a la entrada principal ya no era tal, sino una maraña de zarzas y hierbas salvajes que se aferraban a las faldas de Elena como manos desesperadas, intentando impedir su avance. El jardín, antaño un despliegue de opulencia con rosales traídos de Francia y fuentes de mármol italiano, era ahora una selva en miniatura, un caos donde la naturaleza había reclamado con furia lo que la arrogancia del hombre le había arrebatado. La puerta de roble macizo, tachonada con clavos de hierro que parecían lágrimas de óxido, se erguía ante ella como la entrada a una tumba. La llave, enorme y pesada, giró en la cerradura con un chasquido seco que retumbó en el pecho de Elena como un disparo. Al empujar la madera, un soplo de aire viciado y gélido se abalanzó sobre ella, un aliento fétido cargado con el olor a moho, a madera podrida y a la tristeza estancada de los años. Era un frío que no tenía que ver con la temperatura, sino con la ausencia total de vida y de esperanza. El interior era un reino de penumbra y polvo. La luz se arrastraba a través de los sucios vitrales de las ventanas, proyectando manchas de color enfermizo sobre un suelo de baldosas que crujía bajo sus pies con cada paso. Un silencio antinatural lo impregnaba todo, tan denso que Elena podía oír el latido de su propia sangre en los oídos. Muebles cubiertos por sábanas blancas salpicaban el vestíbulo y el gran salón, como una procesión de fantasmas inmóviles, testigos mudos de la vida opulenta que un día llenó aquellas estancias. La magnitud de la tarea la golpeó con la fuerza de una ola. Una monumental escalera de mármol ascendía hacia la oscuridad del piso superior, sus barandillas cubiertas por telarañas que parecían sudarios de crez gris. El abandono era un enemigo físico, una capa gruesa y tangible que lo cubría todo, desde los retratos de ancestros con miradas acusadoras, hasta las lámparas de araña que colgaban del techo como insectos de cristal muertos. Por un instante, la desesperación amenazó con ahogarla, pero la imagen de sus hijos le devolvió el aliento. Con una sabiduría nacida de la necesidad, ignoró el desalentador salón principal y buscó un frente de batalla más pequeño. Encontró una pequeña habitación de servicio junto a la cocina, probablemente el cuarto de una doncella. Aquel sería su primer bastión, su pequeña isla de orden en un océano de caos. Era un espacio manejable, un lugar donde podía empezar a sentir que ganaba terreno, que su esfuerzo podía, efectivamente, hacer retroceder a las sombras y al olvido que reinaban en la casona. Los primeros días fueron un infierno de trabajo físico. Sus manos, ya curtidas, se llenaron de ampollas y cortes al frotar la mugre incrustada con cepillos de cerdas duras y lejía que le quemaba la piel. Su espalda era un nudo de dolor constante por las horas que pasaba de rodillas, fregando suelos que parecían no querer soltar la suciedad de décadas. Cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta al final del día, cuando se dejaba caer sobre un jergón improvisado, demasiado exhausta incluso para soñar. Pero el agotamiento físico no era nada comparado con la tensión nerviosa. La casa gemía y crujía a su alrededor, una sinfonía de lamentos que jugaba con su mente. El viento, al colarse por las ventanas rotas, aullaba como un alma en pena, y las viejas vigas de madera se quejaban bajo el peso de los años con sonidos que imitaban pasos en el piso de arriba. Elena se obligaba a no escuchar, a concentrarse en el ritmo monótono de su trabajo, usando su determinación como un amuleto contra el miedo que la acechaba en cada esquina oscura. Cuando la pequeña habitación de servicio estuvo habitable, limpia y con un catre reparado, regresó a las ruinas de la ermita por sus hijos. El corazón se le encogió al verlos entrar en la casona, sus pequeños cuerpos empequeñecidos por la inmensidad y la penumbra del vestíbulo. Miguel se aferró a su falda, sus ojos muy abiertos por el miedo, mientras la tos de la pequeña Sofía resonaba en el silencio con una fragilidad que partía el alma. Verlos allí, en aquel esqueleto de opulencia, era un recordatorio brutal de hasta dónde habían caído. Sin embargo, la fuerza de una madre es capaz de transformar la realidad. Elena le sonrió, ocultando la tormenta de su pecho,
y les habló de un castillo encantado que debían despertar de su largo sueño. Convirtió la limpieza en una aventura, el polvo en un enemigo mágico y cada habitación despejada en un reino conquistado. Su amor era un escudo que protegía la inocencia de sus hijos, una luz tenue pero persistente que se negaba a dejar que la oscuridad de aquel lugar les tocara el alma. Con un refugio seguro para los niños, Helena se preparó para la batalla principal. El gran salón era el corazón de la casa, el epicentro de su antigua gloria y de su actual decadencia. Arañas del tamaño de una moneda habían tejido sus imperios en los candelabros, y una capa de polvo tan espesa como la escarcha lo cubría todo, amortiguando cualquier sonido y apagando cualquier reflejo de luz. El aire allí era aún más denso, más cargado del peso de la historia y de la tragedia. Comenzó retirando las sábanas de los muebles, levantando nubes de polvo que la hacían toser y lagrimear. Cada mueble revelado era un fantasma de un lujo inimaginable, un piano de cola con las teclas amarillentas, sofás de terciopelo raído cuyo color original era ya un misterio, un espejo con marco dorado que le devolvía el reflejo de una mujer demacrada y sucia, una extraña en aquella casa de linaje y poder. Se sentía como una profanadora, pero también como una arqueóloga desenterrando un mundo perdido. Día tras día, el salón fue recuperando un atisbo de su antiguo esplendor. El suelo de mármol, tras horas de esfuerzo, comenzó a mostrar sus vetas blancas y negras. La madera de los muebles, una vez nutrida con cera, recuperó un brillo tenue y profundo, pero había un elemento que se resistía, un punto focal que parecía absorber toda la luz y la energía de la estancia, la chimenea monumental. Era una boca de piedra negra y hollín, un portal a la oscuridad que la inquietaba profundamente. Dominaba la pared principal como un altar pagano, tallada con escudos de armas y rostros de criaturas mitológicas que parecían burlarse desde la piedra. Helena sentía un frío inexplicable cada vez que pasaba cerca, una corriente helada que no provenía de ninguna ventana rota, sino que parecía emanar de las propias profundidades del hogar. Los niños, con su instinto animal, nunca se acercaban a ella, como si percibieran la energía estancada y dolorosa que allí residía. Tras una semana de trabajo incesante, no pudo posponerlo más. Era la última gran fortaleza de la suciedad y el abandono. Dejó a los niños jugando en su pequeño cuarto seguro, con la puerta cerrada, y se arrodilló ante la boca de la chimenea como una penitente a punto de recibir su castigo. Armada con un cepillo y un cubo de agua con lejía, se sumergió en la oscuridad, dispuesta a arrancar hasta la última partícula de hollín y de ceniza. El trabajo era asfixiante y desagradable. El hollín, mezclado con el agua, formaba una pasta negra y grasienta que se le pegaba a la piel y al pelo, y el olor a ceniza fría y a creosota le llenaba los pulmones. Estaba fregando las paredes interiores del hogar, casi metida por completo en su interior, cuando sus dedos, despellejados y sensibles por el trabajo, rozaron una superficie distinta, una irregularidad en la pared de ladrillos refractarios, una arista que no debería estar allí. Se detuvo, con el corazón acelerado. Pasó la mano de nuevo, con más cuidado. Uno de los ladrillos, en la parte más profunda y oscura, no estaba perfectamente alineado con los demás. Parecía ligeramente hundido. Movida por una curiosidad que era más fuerte que su agotamiento, lo empujó con la yema de los dedos. Se movió, apenas 1 milímetro, pero se movió. La certeza de que aquello no era normal le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Con el pulso martilleándole en las sienes, golpeó suavemente el ladrillo con los nudillos. El sonido fue la confirmación. Mientras los otros ladrillos respondían con un toque sordo y sólido, aquel devolvió un eco hueco, un toc profundo, que hablaba de un vacío detrás. El silencio del salón pareció intensificarse, esperando, conteniendo la respiración junto a ella. El miedo y una extraña y vibrante expectación luchaban en su interior. Miró instintivamente hacia la puerta, como si temiera ser descubierta en su sacrilegio. Estaba sola, solo ella y el secreto que la casa había decidido revelarle. Cogió un viejo atizador de hierro que había encontrado junto a la chimenea. El metal era frío y pesado en su mano, un instrumento perfecto para forzar el destino. Con una determinación que nacía de la más profunda desesperación, introdujo la punta del atizador en la fina grieta del mortero. Hizo palanca con cuidado, sintiendo cómo el viejo mortero se desgranaba y caía como arena negra sobre su mano. El ladrillo se resistió al principio, aferrándose a su escondite de décadas, pero la necesidad de Helena era una fuerza mucho mayor. Con un último esfuerzo, el ladrillo cedió con un chirrido sordo y se desprendió, cayendo sobre el suelo de la chimenea
y revelando una cavidad oscura y rectangular en la pared, una bocanada de aire antiguo, seco y con un leve aroma a papel y a metal oxidado, salió del agujero y le rozó el rostro. Era el olor del tiempo sellado, de un secreto guardado con celo durante una eternidad. Elena se quedó inmóvil, mirando la negrura del hueco. Su mente era un torbellino. ¿Qué podía haber allí? Una trampa, algo que era mejor no desenterrar, pero el futuro de sus hijos dependía de su valor en ese preciso instante. Con la mano temblorosa, venciendo el miedo a lo desconocido, a las arañas o a la nada que pudiera encontrar, introdujo el brazo en la cavidad. Sus dedos se toparon con algo frío, duro y de una textura extraña. No era piedra, era metal. Palpó sus bordes, su superficie lisa pero con relieves. Era una caja, una pequeña caja que el hollín y el tiempo habían ocultado a todos los ojos. La sacó con sumo cuidado, como si sostuviera un corazón que aún pudiera latir. La llevó hacia la tenue luz que entraba por la ventana del salón. Era un pequeño cofre de latón, ennegrecido por el hollín y con manchas verdosas de cardenillo. No era grande, pero pesaba en su mano con una densidad que hablaba de un contenido valioso. El cierre, un pequeño broche de metal, estaba sellado por el óxido. Elena se arrodilló en el suelo del salón, con la caja en su regazo, sin atreverse a respirar. El polvo danzaba a su alrededor en los haces de luz, como si fueran espíritus celebrando el hallazgo. No sabía qué contenía, si serían unas pocas monedas o las joyas de una reina, pero sentía con una certeza abrumadora que lo que sostenía en sus manos era mucho más que un tesoro material. Era una respuesta, era un arma, era la llave para salir del infierno. Su mirada se desvió hacia la puerta cerrada del cuarto donde jugaban sus hijos, ajenos al cataclismo que estaba a punto de desatarse en la vida de su madre. Aquella caja no era el final de su lucha, lo supo en ese instante. No era la salvación caída del cielo, era, por el contrario, el verdadero principio de su batalla. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que por fin tenía con qué luchar. El cambio en la fortuna de Elena, por modesto que fuera, no tardó en convertirse en el murmullo predilecto de Fuente Clara. No fue la ostentación lo que la delató, pues su naturaleza era ajena a tales vanidades, sino los pequeños milagros que comenzaron a florecer en su vida. El olor a guiso de carne que escapaba por la ventana de la casona, el remiendo invisible en el vestido de Sofía, un par de zapatos nuevos para Miguel, cuya suela no estaba hecha de cartón y esperanza. Eran detalles sutiles, pero en un pueblo donde la miseria era el pan de cada día, equivalían al repique de campanas anunciando un tesoro. La noticia viajó de boca en boca, deformándose y magnificándose con cada nuevo relato, como una sombra que se alarga al atardecer. Se hablaba de un cofre repleto de doblones de oro, de un collar de esmeraldas perteneciente a la última señora de la Toe, de un hallazgo tan fabuloso que había roto la maldición de la casa. El rumor, nacido de la envidia y la curiosidad, se convirtió en una serpiente que reptó por los caminos polvorientos, abandonó los límites del pueblo y se deslizó hasta los salones alfombrados de la capital, donde anidaba su veneno. Llegó a los oídos de don Ricardo de la Torre, no como un susurro, sino como una afrenta personal. La noticia le fue servida en una bandeja de plata junto a su café matutino, por un informante a sueldo, cuya lealtad era tan volátil como el precio del grano. La idea de que una campesina insignificante, una viuda a la que él mismo había arrojado al barro, hubiera encontrado una fortuna en las entrañas de su propiedad, fue una chispa que incendió su soberbia y su avarición. Aquella casa era suya, sus fantasmas eran suyos, y por extensión, cualquier tesoro que ocultara le pertenecía por derecho de sangre y de poder. No dudó un instante. La posibilidad de recuperar una parte del patrimonio familiar perdido era un cebo demasiado jugoso para su alma de usurero. Pero había algo más. La humillación de haber sido burlado por una mujer a la que consideraba poco más que un insecto era una herida que exigía ser cauterizada con crueldad. Ordenó preparar su landó más imponente, aquel de lacados negros y herrajes de plata, y convocó a su capataz y a 2 hombres más, matones de rostro adusto y manos como masas, cuya única ley era la voluntad de su amo. El regreso de don Ricardo a Fuente Clara fue como la llegada de una plaga.
El carruaje, tirado por dos frisones negros que resoplaban nubes de vapor, avanzó por la calle principal como un carro fúnebre de la arrogancia, haciendo callar las conversaciones y obligando a las mujeres a meter a sus hijos en casa. El sonido de los cascos sobre el empedrado era una percusión de amenaza, un anuncio de que la frágil paz del pueblo estaba a punto de ser hecha añicos. Él no bajó, simplemente esperó a que el capataz le confirmara que Elena y los niños estaban en la casona. La verja de hierro que Elena había engrasado y ahora se abría en silencio, fue forzada con una patada que hizo saltar el pestillo. El carruaje se detuvo frente a la entrada y don Ricardo descendió con la parsimonia de un emperador que regresa a una provincia rebelde. Su traje de paño oscuro, sus botas de cuero relucientes y su bastón con empuñadura de marfil eran un insulto a la honesta pobreza que lo rodeaba. Sus hombres lo flanquearon, dos sombras macizas proyectadas por el sol de la tarde. Elena los oyó llegar. Estaba en el salón, enseñando a leer a Miguel con un viejo libro encontrado en la biblioteca, cuando el estruendo en la verja le heló la sangre en las venas. Supo de inmediato quién era. El miedo, aquel viejo conocido, intentó atenazarle la garganta, pero algo había cambiado en ella. Ya no era la viuda desamparada. Estaba de pie sobre un suelo que ella misma había fregado, en una casa cuyo secreto más profundo ahora le pertenecía. Abrazó a sus hijos, le susurró que se quedaran tras ella, y esperó, erguida, frente a la puerta. La puerta se abrió de golpe, sin la cortesía de una llamada. Don Ricardo entró en el salón, sus ojos barriendo la estancia con una codicia febril. Se detuvo en seco, sorprendido por la limpieza, por el orden, por la luz que ahora entraba a raudales por los cristales impolutos. Aquel cambio, en lugar de aplacarlo, avivó su furia. Era la prueba de que ella había profanado su santuario, de que había tocado lo que no le correspondía. Su voz, fría y afilada, cortó el aire. No hubo saludos ni preámbulos. La acusó directamente, con el desprecio grabado en cada sílaba. Habló de ladrones y de tesoros escondidos, de desagradecidos que mordían la mano que les daba de comer. Sus palabras eran latigazos destinadas a hacerla flaquear, a devolverla al lugar de sumisión que él creía que le correspondía. Pero Elena no bajó la mirada. Sostuvo su furia con una calma que lo descolocó. Mientras él hablaba, sus hombres comenzaron a moverse por el salón, con una brutalidad contenida. Pasaban sus manos sucias por los muebles restaurados, abrían cajones con violencia, golpeaban las paredes buscando un sonido hueco. Era una profanación deliberada, un acto de terror psicológico para quebrarla. Miguel se escondió tras las faldas de su madre, temblando, y la pequeña Sofía comenzó a llorar en silencio, un llanto que era como agujas en el corazón de Elena. Don Ricardo se acercó a ella, invadiendo su espacio personal hasta que pudo sentir el olor a tabaco caro y a vino de su aliento. Su rostro era una máscara de crueldad. Le exigió que le entregara lo que había encontrado, amenazándola con arrojarla a un calabozo y a sus hijos a un orfanato del que nunca saldrían. La amenaza era real, tangible, y el miedo por sus hijos fue una oleada de pánico que casi la ahogaba. Pero entonces recordó la caligrafía temblorosa de Isabel en el diario, recordó el dolor de otra madre, y encontró su fuerza. Con una voz que no tembló, le respondió que no había encontrado ningún tesoro de oro ni joyas. La mentira era necesaria, una primera línea de defensa para proteger la fortuna que garantizaría el futuro de sus hijos. La negativa enfureció aún más a don Ricardo. Su mano se alzó, dispuesta a golpear, a arrancar la verdad por la fuerza. Creyó ver en los ojos de Elena el mismo terror que había visto en todas las personas a las que había aplastado a lo largo de su vida. Pero en lugar de acobardarse, Elena dio un paso atrás, creando una distancia segura. Y entonces cambió de estrategia. Dejó de negar y comenzó a afirmar. Le dijo que, aunque no había oro, sí había encontrado algo de mucho más valor. Un secreto que la casa había guardado durante mucho tiempo. Una historia que las paredes le habían susurrado mientras las limpiaba. La curiosidad, mezclada con la desconfianza, detuvo la mano de don Ricardo en el aire. Su voz se volvió un susurro, pero un susurro que llenó el vasto salón y silenció incluso los movimientos de sus matones. No lo acusó, simplemente comenzó a contar. Habló de una mujer triste, atrapada en una jaula de oro. Habló de un diario encuadernado en cuero, escondido del frío de un corazón cruel. Al oír la palabra diario, una imperceptible contracción alteró el rostro impasible de don Ricardo.
Era la primera grieta en su armadura. Elena continuó, con los ojos fijos en los suyos, sin parpadear. Mencionó un nombre que no se había pronunciado en aquella casa en décadas, un nombre que era un fantasma. Isabel, dijo, y el nombre flotó entre ellos como una voluta de humo. Don Ricardo retrocedió un paso, un movimiento involuntario, como si hubiera recibido un golpe invisible. Sus hombres, sin entender nada, se detuvieron y miraron a su patrón, desconcertados por su repentina palidez. La estocada final fue precisa, afilada y mortal. Elena no necesitaba gritar ni acusar. La verdad era su única arma y la blandió con la serenidad de quien sabe que su causa es justa. Mencionó un segundo nombre, el del hijo perdido, el heredero cuya muerte había cimentado el poder absoluto de don Ricardo sobre aquellas tierras. Julián, susurró Elena, y el nombre del niño fue como una llave que abrió una tumba en la memoria del anciano. Y entonces, con un movimiento lento y deliberado, metió la mano en el bolsillo de su delantal. No sacó un arma ni un fajo de billetes. Sacó la pequeña peonza de madera que había encontrado en el cuarto infantil, el juguete del niño muerto. La sostuvo en la palma de su mano, ofreciéndosela no como una prueba, sino como una sentencia. El sol que entraba por la ventana incidió sobre la madera gastada, haciéndola brillar como un ascua. Don Ricardo miró la peonza. Su arrogancia, su furia, su codicia, todo se desvaneció, reemplazado por una expresión de puro horror. Aquel pequeño objeto era un fantasma materializado, un testigo mudo de su pecado más oscuro. El salón pareció encogerse a su alrededor. Las paredes se acercaron para asfixiarlo con el peso de su crimen. Vio el rostro de su hijo, vio el accidente de casa, vio sus propias manos manchadas de una sangre que ninguna fortuna podía limpiar. Se tambaleó hacia atrás, con la respiración entrecortada, como si el aire del salón se hubiera vuelto veneno. Su mirada pasó de la peonza al rostro de Elena, y por primera vez no vio a una campesina, sino a una némesis, a una jueza enviada por el pasado para atormentarlo. No entendía cómo podía saberlo, pero el conocimiento estaba allí, en sus ojos serenos y acusadores, y ese conocimiento lo había despojado de todo su poder. Sin decir una palabra más, se dio media vuelta, tropezando con sus propios pies. Gritó a sus hombres que salieran, una orden gutural, rota, la voz de un hombre derrotado. Su vida fue un espectáculo patético. Salieron de la casa como ratas de un barco que se hunde, empujándose unos a otros. El capataz lo ayudó a subir al carruaje y el cochero fustigó a los caballos, que partieron al galope, levantando una nube de polvo que intentaba ocultar la vergüenza de su retirada. Elena se quedó sola en el salón, con sus hijos aferrados a ella. El silencio regresó, pero ya no era un silencio de abandono, sino de paz. Aún sostenía la peonza en su mano. La miró, aquel pequeño trozo de madera que le había devuelto la dignidad y había vencido a un tirano. No había sido la violencia, ni el dinero, ni la ley de los hombres. Había sido la verdad. La verdad de una madre defendiendo a sus cachorros con el eco del dolor de otra madre. En aquel instante, en el corazón de la casona de las sombras, Elena supo que por fin era libre. El eco de los cascos al galope se desvaneció en el camino, dejando tras de sí un silencio denso y vibrante, como el aire que sigue al paso de un relámpago. En el gran salón, el polvo levantado por la huida de don Ricardo comenzaba a sentarse lentamente, danzando en los haces de luz como un confeti de la derrota. Elena no sentía el júbilo de la victoria, sino una calma profunda y agotada, la serenidad de un mar que se aquieta tras una tormenta devastadora. Abrazó a sus hijos, hundiendo el rostro en sus cabellos, inhalando su aroma a inocencia, el único tesoro por el que había luchado. La noticia de la vergonzosa retirada de don Ricardo recorrió Fuente Clara con la velocidad de un incendio en un campo de rastrojos. Los hombres que lo habían acompañado, humillados y desconcertados, no pudieron guardar el secreto. Contaron la historia de un patrón descompuesto, pálido como un muerto, huyendo de una viuda y de un pequeño juguete de madera. La muralla de miedo que rodeaba el nombre de los de la torre se agrietó, y a través de sus fisuras, la gente del pueblo comenzó a mirar a Elena con una nueva luz, una mezcla de asombro, respeto y una incipiente esperanza. Elena, sin embargo, sabía que una batalla ganada no era la guerra. El poder de don Ricardo, aunque herido, seguía siendo inmenso, y su maldad, ahora alimentada por la humillación, podía buscar venganza de formas más civilinas y crueles. No buscaba la ruina de su enemigo, sino la seguridad perpetua para sus hijos. Con la misma inteligencia práctica con la que había fregado los suelos, planeó su movimiento final. Encontró en el pueblo a un viejo notario, un hombre cuya decencia había sobrevivido a años de tiranía, y le confió una misión. El mensaje que viajó a la capital no era una amenaza, ni un chantaje burdo. Era una obra maestra de la diplomacia nacida de la necesidad. En un pliego de papel, con la caligrafía clara del notario, Elena ofrecía su silencio eterno. El diario de Isabel, las cartas, la verdad sobre el linaje de Julián y la sombra de un accidente de caza
permanecerían sellados para siempre en la oscuridad de la chimenea donde habían nacido. A cambio de preservar el honor de un apellido ya manchado de sangre, solo pedía una cosa: la escritura de propiedad de la casona y las 20 hectáreas de olivar que la circundaban. En su opulento despacho de la capital, rodeado de terciopelos carmesí y maderas nobles que de repente parecían las paredes de una celda, don Ricardo leyó la misiva. La rabia le subió al rostro, una oleada púrpura que le hizo temblar las manos. Estaba atrapado, encadenado por los fantasmas que él mismo había creado. La revelación de aquel secreto no solo destruiría su posición social, construida sobre un pedestal de mentiras y apariencias, sino que lo expondría como un monstruo. La humillación de ceder ante una campesina era un veneno amargo, pero el veneno del escándalo era mortal. Una semana después, un carruaje diferente, discreto y sin blasones, llegó a Fuente Clara. De él descendió un abogado de rostro impenetrable, con un maletín de cuero que contenía la rendición de un tirano. Los papeles se firmaron en el mismo salón donde se había librado la batalla, sobre una mesa de caoba que Elena había pulido hasta devolverle su antiguo brillo. Con el trazo de una pluma, la casona de las sombras y su tierra pasaron a ser el hogar y el patrimonio de Elena Valverde y sus hijos. Fue una victoria silenciosa, sin aplausos, pero tan sólida y real como la piedra de aquella casa. Elena no se convirtió en una dama ociosa. El dinero que Isabel había guardado con tanto celo fue la semilla de una nueva era. Lo invirtió con una sabiduría innata, no en lujos ni en vanidades, sino en devolver la vida a la tierra. Contrató a los jornaleros del pueblo, hombres y mujeres que habían sufrido bajo el yugo de don Ricardo, pagándoles un salario justo que les devolvió la dignidad. La casona, antes un símbolo de opresión, se convirtió en el corazón de una comunidad que renacía. Bajo sus manos, la casa se despojó de su nombre maldito. Los postigos se abrieron de par en par para dejar entrar el sol, los jardines se llenaron de rosales y geranios, y las estancias, antes frías y silenciosas, resonaron por primera vez con el eco feliz de las risas de Miguel y Sofía. La gente del pueblo dejó de llamarla la casona de las sombras. Para ellos ahora era la finca de doña Elena, un lugar de trabajo honrado y de esperanza reencontrada. La propia Elena floreció junto a su nuevo mundo. La dureza de su rostro se suavizó, aunque sus ojos conservaron la profundidad de quien ha mirado al abismo y ha regresado. Se convirtió en una matriarca no por linaje, sino por mérito. Su palabra era respetada, y su consejo buscado. Administraba sus olivares con una mezcla de firmeza y compasión, demostrando que la prosperidad no tenía por qué nacer de la crueldad. Los años pasaron, tejiendo un manto de paz sobre Fuente Clara y sobre el corazón de Elena. El tiempo que antes había sido su enemigo se convirtió en un aliado que curaba las heridas y fortalecía las raíces. La memoria de la tiranía de los de la Torre se fue desvaneciendo, reemplazada por la realidad tangible de una vida mejor. Una madre coraje había arrancado de las garras del olvido. Una década después, en una tarde dorada de finales de verano, la finca era un tapiz de prosperidad. El sol se derramaba sobre los olivares, cuyas hojas plateadas se mecían con la brisa, prometiendo una cosecha abundante. El aire olía a tierra húmeda, a jazmín y a la leña de olivo que se quemaba lentamente en la cocina, preparando la cena. La casona ya no era una silueta amenazante, sino un hogar cálido y luminoso que vigilaba el valle con benevolencia. Miguel, convertido en un joven de espaldas anchas y manos fuertes como las de su padre, caminaba entre los árboles, revisando el fruto con el ojo experto que su madre le había enseñado. Su mirada no contenía la arrogancia del poder, sino la serena confianza de quien ama la tierra que trabaja. Los jornaleros lo saludaban con un afecto genuino, pues era uno de ellos, un patrón que conocía el sudor y el esfuerzo. Sofía, cuya tos febril parecía ahora el eco de una pesadilla lejana, se había transformado en una joven de belleza serena y mente brillante. Estaba sentada en la biblioteca restaurada, rodeada de los libros que habían sido testigos mudos de la soledad de Isabel. Su educación, el mayor lujo que Elena había podido regalarle, era su pasaporte a un mundo que su madre nunca había podido ni soñar. Y en el porche, en una mecedora de mimbre, estaba Elena. Su cabello estaba veteado de plata, y finas arrugas surcaban las comisuras de sus ojos, mapas de antiguas tristezas, pero también de innumerables sonrisas. Observaba a sus hijos, y en su mirada se reflejaba una paz profunda, la paz de quien ha cumplido su promesa. No se había convertido en una aristócrata. Seguía siendo la misma mujer de corazón humilde, pero ahora era dueña de su destino. A menudo su pensamiento volaba hacia Javier, su amado esposo, y hacia Isabel, la mujer cuyo dolor le había legado un futuro. Sentía que había honrado a ambos, tejiendo con los hilos de sus tragedias un tapiz de esperanza para las nuevas generaciones. Había demostrado que la verdadera herencia no reside en la sangre ni en los apellidos,
sino en el valor y en la capacidad de transformar el dolor en fortaleza. El sonido de la risa de sus hijos, que llegaba desde el jardín, se mezcló con el canto de las chicharras. Elena cerró los ojos, sintiendo el calor del sol poniente en su rostro. El frío de la miseria, el sabor amargo de la humillación, el olor a moho del abandono, todo aquello eran ahora fantasmas lejanos, sombras que habían sido vencidas por la luz. La vieja leyenda de la casona de las sombras murió aquella tarde. En su lugar nació una nueva, una que los abuelos contarían a sus nietos junto al fuego en las noches de invierno. No era una historia de maldiciones, sino la crónica de la resiliencia, la prueba de que la justicia a veces no llega con el estruendo de una espada, sino con el susurro de la verdad en boca de una madre dispuesta a todo por proteger a sus cachorros. Así termina la crónica de Elena Valverde, un relato que nos recuerda que las batallas más importantes no siempre se libran con acero y pólvora, sino en el silencio de un corazón que se niega a ser vencido. Su viaje desde el polvo del camino hasta la serenidad de su porche es un testamento a la indomable fuerza del espíritu humano cuando es avivado por el amor más puro y la más inquebrantable de las determinaciones. Es la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, una sola alma puede convertirse en un faro. La historia de la casona de las sombras nos enseña una lección universal y atemporal. Nos demuestra que el verdadero poder no reside en la opulencia de los palacios, ni en los apellidos grabados en piedra, ni en la arrogancia de quienes creen poseer la tierra y a sus gentes. El poder auténtico, el que perdura y transforma, emana de la verdad. Una verdad desenterrada del hollín y del olvido fue el arma que despojó a un tirano de su corona de miedo y devolvió la dignidad a un pueblo entero. Elena no encontró su salvación en el oro ni en las joyas que el cofre escondía. Aquello fue tan solo la semilla, el medio para un fin mucho más grande. El verdadero tesoro que la casa le entregó fue el conocimiento, la historia secreta de otra mujer, de otra madre, cuyo dolor se convirtió, a través del tiempo, en la llave de su propia liberación. Porque la riqueza material puede ser robada, pero el conocimiento, una vez adquirido, se convierte en parte de quien eres, en un arma que nadie puede arrebatarte. Su victoria no fue una venganza, sino una restauración. No buscó destruir a su enemigo, sino construir un futuro para sus hijos. En lugar de perpetuar el ciclo de la opresión, lo rompió, transformando un símbolo de tiranía en un centro de comunidad y prosperidad. Demostró que la compasión y la justicia no son debilidades, sino los cimientos más sólidos sobre los que se puede edificar una vida con sentido y un legado que merezca la pena ser recordado. Cada paso de su arduo camino estuvo impulsado por una única fuerza motriz, la más poderosa del universo, el amor de una madre por sus cachorros. Fue por ellos que se enfrentó al hambre, a la humillación y a los fantasmas, tanto a los que susurraban en la casa como a los que vestían trajes de paño inglés. Ese amor fue su armadura, su brújula y su inagotable fuente de coraje, recordándonos que no hay fortaleza más inexpugnable que un corazón que lucha por proteger a los suyos. La justicia, a veces, no llega con el estruendo de un tribunal, sino que germina en silencio, como una flor silvestre que se abre paso entre las grietas de un muro de piedra. Crece en el alma de los oprimidos, se nutre de la memoria y de la verdad, y espera pacientemente el momento adecuado para florecer. No con la furia de una tormenta, sino con la serena e imparable fuerza de un amanecer que disipa las sombras de la noche más larga. La historia de Elena es en esencia la historia de la esperanza. La esperanza de que la bondad pueda prevalecer sobre la maldad, de que el coraje pueda nacer de la desesperación y de que el futuro no está escrito en piedra, sino que lo forjamos cada día con nuestras elecciones, nuestros sacrificios y nuestra inquebrantable fe en la posibilidad de un mañana mejor. Es un eco que resuena a través del tiempo, invitándonos a encontrar la fuerza en nuestra propia verdad. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha encendido una llave en tu espíritu,
Te invito a suscribirte a nuestro canal, a darle a me gusta y a compartir este relato para que su mensaje de esperanza viaje lejos. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando crónicas de coraje y resiliencia como la de Elena. Historias que nos recuerdan la increíble fortaleza que yace oculta en el alma humana. Y ahora, queremos escucharte a ti. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Qué tesoro, más allá del oro, crees que es el más valioso en la vida? ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? Queremos leer tu historia, porque cada una de nuestras vidas es un relato que merece ser contado y escuchado.